o creé, fundé hace muchos años con compañeros de de esa maestría en criminología, el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, que es una pequeña organización, muy pequeña, pero bastante activa, que venimos trabajando desde el año 2004 en la problemática del sistema penal juvenil, de las cárceles, de los familiares, de personas privadas de libertad, de la prevención de la tortura. De hecho, hemos sido, digamos, participantes de la creación de la ley de creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Y hemos desarrollado hace muchos años una activa militancia en contra de la baja edad de punibilidad. Entonces, si pudiéramos rápidamente, por lo menos, saber quiénes pertenecen al sector judicial, o si quieren presentarse muy rápidamente, digamos, muy rápidamente, como para que yo sepa más o menos con quién estoy hablando. Muy rápidamente, empecemos de allá del fondo, por favor. Muy rápidamente. Sí. Sí, Tomás, soy de marketing, abogado. Okay. Leandro y también soy abogado. Abogado del foro. También, acá los tres somos recién recibidos. Genial. Eugenia. Yo soy Romina, trabajo acá en el Poder Judicial. Sí, Lucía es profesora de psicología. Juan María, profesor de sociología. Elisa, soy trabajadora social y ahora estoy en un centro de contención en el área educativa. Agustina y trabajador social también. También hace poco recibido, pero lejos del ejercicio de la profesión penal, digamos, en otra rama del derecho. Que no tenés un tipo ahí. No tengo. Mi nombre es Nicolás y soy abogado y profesor de justicia libre. Federico, abogado. Sonia, abogada. Eduardo, abogado y trabajo en el juzgado responsable de penal juvenil de acá en la provincia. Ah, genial. Cecilia y también en el juzgado de responsabilidad. Hola, Cecilia. Juan, también, del juzgado de responsabilidad penal juvenil de Gran Plata. Florencia, en el juzgado de garantía. Rosario, soy trabajadora social y trabajo en el organismo de niñez. Hola. Hola, Muy rápida presentación. Soy la gente, somos del organismo de Todos. Bueno, muy bien. Bueno, yo pensaba desde dónde empezar a abordar. Vamos a abrir esto para que no quede todo eso. ¿Cómo se abre esto para que no quede todo lo del costado? Bueno, no sé cómo se hace. ¿Desde dónde empezar a hablar de este tema, no? Y pensaba que, bueno, en general empezamos a hablar de adolescentes y sistema penal, y inmediatamente cuando decimos adolescentes y sistema penal, en general pensamos en adolescentes autores de delitos, ¿no? Que son alcanzados por el sistema penal porque son imputados de la comisión de algún delito. Pensaba que en realidad también podríamos empezar desde otro lugar, que es de los adolescentes, mirando a los adolescentes víctimas del sistema penal, porque no solo en los últimos tiempos, pero sí con una mayor gravedad, creo yo, hace 2 años venimos mirando una profundización de la descarga punitiva del Estado sobre determinadas poblaciones y en particular sobre adolescentes y jóvenes. Y eso está expresado, podría hablar de Facundo Ferreira en Tucumán, podría hablar de Fabián Enrique, que es un chico prácticamente que nadie conoce, asesinado por un integrante del Grupo Halcón en la ciudad de Quilmes hace poco más de 2 meses, el 6 de febrero de 2018. Y podríamos hablar también del modo en que casos en que adolescentes no son asesinados, no son víctimas, digamos, letales del aparato del sistema penal, pero padecen otra descarga punitiva muy brutal que tiene que ver con el ubicarlos como autores de delitos de alto impacto mediático y social, cuando no son autores de esos delitos. Y si me permiten, voy a empezar de un modo un poco académico, si quieren, pero para mí es la manera más clara de ver esto. En este texto cortito que yo les voy a leer, que a mí me llega de parte de una integrante del aparato judicial de la ciudad de Bahía Blanca,
creo que está todo lo que podemos ver en horas de cursos. El hecho sucede en el barrio Rucci, es una zona de gente trabajadora que tiene una conflictividad social alta. Hay un nivel de violencia tal que los vecinos toman ciertos recaudos hasta para moverse en el barrio. La cuestión es que el día 3 de abril una chica llega corriendo a las escaleras del monobloc pidiendo auxilio porque había sido apuñalada. Los vecinos llaman a la ambulancia, que habría tardado 40 o 50 minutos, y la chica muere. En ese momento en la zona estaban estos 3 chicos, 14, 15, 17, no lo hice pero yo lo sé, con una lata de pegamento y los aprenden, en principio porque los vinculan a un supuesto homicidio en ocasión de robo. Los vecinos arrancan una movida e incendian la casa de uno de los chicos y otra casa por error. La aprehensión se convierte en detención y los chicos quedan alojados en el único lugar en Bahía preparado para eso. Los medios fueron haciendo una crónica detallada de la causa gracias a los aportes que la propia fiscal a cargo de la investigación iba haciendo. Los medios masivos no difundieron identidades ni imágenes, pero las redes sociales sí. Al ver las fotos pensé que eran del Facebook de los chicos que las habían viralizado, pero no, aparentemente surgen de la propia policía. Ahora hay una causa penal. El viernes 6, la Fiscalía comienza a seguir otras pistas y logran conocer que los testimonios que habían fundado la aprehensión y detención habían sido prestados por presión policial. En ese interín aparece un testigo que aporta elementos que vinculan a un mayor de 18 años y lo detienen. Luego de eso se desafecta al comisario y a otro personal de la comisaría sexta. Conclusión. Nadie se quiere hacer responsable de lo que pasó, ni la Fiscalía, ni la policía, ni los medios de comunicación que difundieron todos los datos de los adolescentes que no eran los autores del homicidio de Agustina. Otro punto preocupante es la situación que se da cuando la libertad significa un peligro para la seguridad o la vida de los chicos. Los chicos recuperaron la libertad el sábado pasado, con una serie de recaudos bastante importantes. No sabemos qué pasa con las intervenciones en el área social. Bueno, y lo otro que les quería mostrar es que ahora se está investigando a la policía de Villarrosa, que es el barrio, la zona donde se cometió el homicidio de Agustina. ¿Por qué se está investigando a la policía? Precisamente por haber torturado, presionado torturado, quiero decir, el concepto de tortura no es aplicar picana nada más, ¿no? Digamos, sometido a una presión difícil de soportar para que los chicos se hicieran cargo y fíjense lo que dice alguno de los testigos. Todos los testimonios recibidos en sede policial y que llevaban a sospechar de los 3 menores variaron absolutamente cuando se recibieron en sede judicial. Yo no vi ¿Qué dijeron los testigos en la sede de la Fiscalía? Que no declararon lo que dice el acta policial. Yo no vi tal cosa. Ellos me dijeron que yo diga que vi tal cosa, pero no lo vi. Bueno, esta vinculación entre el aparato judicial, el sistema de medios o de medios hegemónicos, que en la ciudad de la Bahía Blanca es la configuración de Nueva Provincia, y todos, digamos, un diario Nueva Provincia vinculado al terrorismo de Estado, y que de la misma manera que en tiempos de terrorismo de Estado construía un enemigo al que estaba bien aniquilar porque era subversivo y porque era terrorista y entonces carecía de humanidad, continúa en el presente construyendo enemigos a los que está bien quemarles la casa porque están sindicados 3 pibes aspirando Paco en la esquina, ¿no? Porque son los autores ideales de un homicidio de una adolescente que por supuesto despierta una enorme indignación a nivel social. Entonces me parece que ese es el contexto en que nosotros tenemos que ver la cuestión de discutir qué pasa con el sistema penal y los adolescentes. No tanto, yo diría, con los adolescentes como imputados y qué hacemos con ellos como autores de hechos dañosos, sino como adolescentes, en la inmensa mayoría de los casos, víctimas de la descarga más brutal que puede hacerse sobre una persona que está en formación a través de este tipo de actuaciones del sistema judicial, penal y mediático que actúan en una misma sintonía. No quiero extenderme mucho en esto, pero el caso del colectivero es igual, solo que los detenidos tienen 17 y 18. Son punibles, plenamente. Uno es punible, adolescente, y otro es mayor. Ustedes habrán visto
les recomiendo un ejercicio, pueden ir a buscar, poner en Google chofer asesinado y van a encontrar que están detenidos los asesinos del chofer en la primera nota, y en la segunda nota que van a encontrar, si ponen identikit, van a ver que están buscando al autor a partir del identikit que hizo una testigo. Mientras tanto, esos dos pibes están detenidos y las fotos de ellos dos circularon por todos lados. Las fotos sacadas de un modo claramente por la policía, porque hasta se ve la mano, en el momento que los pibes están detenidos contra una pared, se ve una mano con un celular que saca, y a su vez, ¿no?, otro que saca la foto del que saca la foto. Todos esos son policías, porque están en el momento de la detención. Y esa foto se viralizó con los chicos tapados y los chicos sin tapa, sin taparle la cara. O sea, claramente identificados, con lo cual pueden ir y quemarle la casa rápidamente. Bueno, entonces, volvemos a la cuestión, digamos, ¿cuál es la idea de estas dos jornadas? Contar un poco la situación actual, en qué situación actual estamos con respecto a el régimen penal juvenil y las posibles o las reformas que se avecinan o que por lo menos han sido manifestadas por parte del gobierno nacional que se pretende formular. Y nuestro posicionamiento, cuando yo digo nuestro, en este caso hablo en nombre del CEPOC y de la red Argentina No Baja, que es una de las redes que se han constituido el año pasado para oponerse a la baja edad de punibilidad, o sea que tengo una posición claramente contraria a esa posibilidad. Nosotros, mucho de lo que yo contaría ahora está en un texto que se llama Ningún pibe nace chorro, que está accesible, yo lo he difundido mucho, pero el que no lo tiene lo puedo volver a compartir, está en un link, o sea que está totalmente accesible. Y es un recorrido, lo que intentamos hacer ahí, lo que intenté hacer ahí es un recorrido histórico de las edades, a partir de las cuales los adolescentes han sido incorporados al sistema penal y las propuestas de cambio. El primer momento en que esta cuestión aparece es con la sanción del Código Penal. Y ahí, si bien no se hablaba de un régimen especial para adolescentes, simplemente establecía que la edad a partir de la cual se aplicaba ese Código Penal eran los 14 años, por lo cual se sobreentiende que por debajo de los 14 años no había no había ninguna intervención del sistema penal. El primer cambio importante que se da en la historia argentina, y me parece que es un cambio que tiene mucho que ver, obviamente, con los procesos políticos que se dan en nuestro país, es con el surgimiento del peronismo. En el año, esperen que tengo acá, línea del tiempo. Ese es un pequeño material que armamos con el CEPOC y con la red Argentina No Baja. El Código Penal, ustedes saben, es bajo el gobierno, obviamente, de Hipólito Yrigoyen y vigente la idea de patronato, ¿no?, de la protección de los menores abandonados, y pocos años después de la creación de la sanción de leyes que atribuían la existencia del delito juvenil a, por ejemplo, los canillitas, la famosa ley Agote. Si ustedes ven, es muy interesante leer la discusión parlamentaria de la ley Agote, porque se habla de el futuro, digamos, que la delincuencia tiene su base en esos niños que andan por la calle vendiendo diarios o lustrando botas, de la misma manera que hoy se podría decir esos niños que andan en la calle limpiando vidrios. O sea, ¿no? Trasladamos en el tiempo, cambiamos lustrabotas y canillitas por limpiavidrios y malabares, y esos malabares, y es el mismo discurso, exactamente el mismo discurso. Por supuesto, esa ley del patronato, esa concepción de que los niños son objetos que se pueden disponer tutelarmente para sacarlos de el peligro moral o material, que es el concepto fundamental del patronato, y que en situaciones de peligro es el juez el que debe disponer de ellos como un objeto porque tienen una situación irregular y hay que ubicarlos en algún lugar para salvarlos de ese riesgo, es un paradigma que ha sido derogado y desterrado, al menos en términos legales, antes que me lo digan, lo digo yo, al menos en términos legales, y en un profundo intento en las prácticas, no siempre victorioso,
con la sanción de la Ley 26061 en el año 2005, la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Cuál es entonces ese segundo momento de la historia de nuestro país importante con referencia a las edades? Bueno, el peronismo, ¿no? Aquel peronismo que, me gusta decir esto, no sé si acá hay peronistas, no peronistas, pero me parece que hay que tenerlo en cuenta. La frase, digamos, cuando nosotros, si yo le pregunto a ustedes cuál es el elemento o la esencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, no se los voy a preguntar, pero uno podría decir, bueno, la esencia es, uno podría definir en 2 líneas la Convención diciendo, son los derechos que tenemos todos los adultos más un plus de derechos por ser niño, ¿no? Digamos, esto está dicho. La Convención estipula eso, en realidad, no más que eso. Los niños tienen todos los derechos que tenemos los adultos, más un plus por su condición de niños. Bueno, los únicos privilegiados son los niños, es eso, ¿no? Aquella frase, hola. Ahí hay una, y hay una, y ahí hay una. Y allá también. Ese lema, los únicos privilegiados son los niños, dice lo mismo, 40 años antes de que se sancionara la Convención sobre los Derechos del Niño. En esa lógica, y en esa lógica también de ampliación de derechos sociales a colectivos como niños, ancianos, mujeres, ¿no? El voto es un derecho al que accedimos las mujeres durante esta década, se eleva la edad de punibilidad. Se sanciona una ley general, no en el marco de una ley penal especial, sino en el marco de una ley general de protección a la infancia, se eleva la edad de punibilidad a 16 años. Eso se mantiene sin movimientos hasta la dictadura, claramente, ¿no? Y entonces en la dictadura se derogan una serie de... Ustedes saben que la primera cosa que hace la dictadura, el gobierno terrorista, al llegar al gobierno, al llegar al poder, es derogar una serie de normas e incorporar otras, decretos, leyes que muchos de ellos luego, con la vuelta a la democracia, fueron reconocidos o valorados como leyes, si bien en realidad ahora vamos a discutir cuando hablemos específicamente de la 22278. Entonces, entre lo que se deroga la 14934, creo que es el número de la del peronismo. Y entonces la edad de punibilidad vuelve a los 14 años. Vuelve inmediatamente que se impone la dictadura. Pero en el año 80, y entonces aquí vamos a detenernos un poco, en el año 79, en realidad, algunos expertos en derecho de menores, como se llamaba en esos momentos, fiscales de menores, jueces de menores, proponen al Poder Ejecutivo dictatorial discutir un poco la cuestión del derecho penal, digamos, del sistema penal de menores. De todo lo entre comillas, ustedes saben que la terminología en ese momento era esa. Y es muy interesante. ¿De dónde sale esta información? Del expediente de la 22278. Vuelvo, es difícil llamar ley a esto. En realidad es un artefacto jurídico creado en plena dictadura. Ustedes saben, para que haya una ley tiene que haber discusión democrática, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, media sanción, discusión, ¿no? Audiencia pública, etcétera, y una promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Nada de eso sucede en dictadura. No hay poder legislativo, no existen cámaras. Existe una cosa, creo que todos ustedes, salvo uno que no voy a mirar, más o menos tiene mi edad, pero todos los demás son más chicos, existe una cosa que se llamaba CAL, que no sé si alguna vez la oyeron nombrar. No, me siento muy anciana. CAL, uno solo, que es el que no quería mirar dice sí, es el único que más o menos se puede acordar. CAL quiere decir Comisión de Asesoramiento Legislativo. El poder legislativo, la representación popular de los argentinos y argentinas estaba, por supuesto, prohibida, no existía, estaba suspendida, todos los poderes legislativos, el nacional y los provinciales, y ese poder legislativo estaba suplantado por algo que era una comisión de asesoramiento legislativo, CAL. ¿Qué era la CAL? Era un conjunto de abogados que podemos estar al servicio de las peores causas, ya lo sabemos, de las 3 Fuerzas Armadas que se reunían y estudiaban expedientes. Los que llegaban por decisión directamente de las
autoridades, o, como en este caso, a partir de la iniciativa de un grupo de notables del ámbito penal. ¿Qué proponen estos notables? Bueno, ya no está, todo esto está en el expediente, hay un área del Ministerio de Interior en el momento de Randazzo. No sé ahora dónde quedó eso, un archivo donde están todas las leyes sancionadas en la dictadura, es decir, el archivo de la CAL. Es muy interesante, cualquiera que quiera investigar alguna ley que se hizo en dictadura puede ir y mirar esos expedientes. Yo fui a mirar la 2278. Entonces, es muy interesante porque uno puede ver, incluso puede encontrar nombres que después se va a encontrar en otros momentos de la historia argentina. Puede encontrar que el ministro de Justicia en ese momento era Alberto Rodríguez Varela, que es el papá. ¿Vieron la señora que anda repartiendo fetitos para oponerse al aborto? Bueno, es el papá de esta señora. Puede encontrar a Roberto Durrié. Roberto Durrié era, voy a hacer un link. Roberto Durrié era el subsecretario de Justicia de Videla, o sea, un cargo muy importante, ¿no? Digamos, el ministro de Justicia no se ocupa de los detalles de la construcción del aparato jurídico que va a sostener jurídicamente la dictadura, eso lo va a hacer el subsecretario de Justicia, Roberto Durrieu. Ese señor es el asesor jurídico de Juan Carlos Bloomberg. Yo le dije que el CEPOC se fundó en 2004. Nosotros nos creamos para justamente un poco espantados ante las demandas de mano dura asociadas a el reclamo de Juan Carlos Bloomberg. Bueno, el asesor jurídico, el constructor de los reclamos de ese petitorio, algunos se acordarán, petitorio que Bloomberg llevó a la Cámara, al Parlamento, y que se aprobó punto por punto, salvo la baja de edad de punibilidad, se aprobó todo, salvo la baja de edad de punibilidad. El creador jurídico de eso era Roberto Durrié, el subsecretario de Justicia de Videla. Esa genealogía es interesante recorrerla, porque en nuestro Código Penal hoy está presente de alguna manera algunos de aquellos principios de la dictadura a través de uno de sus gestores jurídicos, Roberto Durrié. Lamentablemente votadas esas modificaciones en nuestro Código Penal en pleno periodo democrático, en el año 2004. Entonces, ¿qué se dice? ¿Qué dicen estos notables? Dicen, miren, le dicen al gobierno y con todo respeto al presidente Videla en ese momento, el momento más terrible de amenaza terrorista ya pasó, estamos en el 79. Ya había pasado, efectivamente, la mayor descarga punitiva del terrorismo de Estado, no quedaba prácticamente nadie nadie de ninguna de las organizaciones. Había pasado el Mundial de Fútbol, había pasado la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, septiembre del 79, había recorrido el país la Comisión Interamericana, la Argentina la dictadura había autorizado a que se hiciera esa visita en loco, o sea, esa visita en el lugar, y habían recorrido, etc. Deberíamos revisar un poco la situación de los adolescentes, porque quizá que sigan estando privados, digamos que sean punibles a los 14 años ya no es necesario. Entonces hacen una cosa, para tomar una decisión, por ejemplo, hacen una cosa, le piden a todos los fiscales federales del país que informen cuántos delincuentes subversivos menores de 18 años están privados de libertad. Y es muy terrible porque entre los que aparece como dato, ¿no? No de color, sino trágico. Lutz Feingold, en Mendoza, que hay una chica que estaba secuestrada, que había sido secuestrada, y aparece como delincuente subversivo, una chiquita de 15 años, que había sido secuestrada por la propia dictadura, que por suerte no conservó la vida. Bueno, entonces, finalmente, con todos esos resultados, que no había casi nadie privado de libertad por delitos subversivos, ni detenidos, chicos menores de 16 años prácticamente no había en todo el país, se elabora un proyecto de ley que propone establecer la edad de punibilidad en 16 años. Ese proyecto llega hasta presidencia, que es el 2278, llega hasta presidencia de la Nación y vuelve con una nota de Rodríguez Varela que dice, está todo bien, menos elevar la edad de punibilidad. Todo eso que ustedes dicen está bien, pero va a ser a partir de los 14, se va a mantener la edad de 14 años. Entonces, durante toda la dictadura, antes y después de la sanción de la 2278, que es en el año 80, la edad de punibilidad se mantiene en 14 años. ¿Cuándo se eleva a 16 y queda hasta ahora fija en 16 años? En mayo de 1983.
No aparece, busqué, no aparece ningún documento en ese expediente de la que tiene que ver con la sanción de la 2278, el motivo por el cual en mayo del 83 se eleva la edad de punibilidad a los 16 años. Mi hipótesis puramente especulativa es que, también me ayudará a recordar el colega, estábamos en tiempos de multipartidaria, o sea, se llegó a las elecciones del 83, se llegó, por un lado uno puede atribuir esa llegada a elecciones por la derrota en Malvinas, pero también previo a la derrota de Malvinas, recuerden, el 30 de marzo de 1982 hubo una enorme movilización de la CGT por paz, pan y trabajo, y se venían dando numerosas movilizaciones populares reclamando, ya perdiendo el miedo a salir a la calle aunque te agarrotearan y te gasearan, perdiendo el miedo a salir a la calle a protestar. Ya había movilizaciones de los organismos de derechos humanos durante todo el año 82. Entonces, se iba conformando la multipartidaria de los principales partidos políticos y había un reclamo de elecciones. Y en esos reclamos se fue negociando en todo ese proceso, y después de la derrota de Malvinas, con más rapidez, se fue negociando cómo iba a ser la vuelta a la democracia. En la Argentina no se retornó la democracia tomando el Palacio de Invierno o tomando la Casa de Rosada. Se volvió negociando, sentándose los dirigentes de la multipartidaria con los funcionarios del gobierno de la última junta, que estaba Viñone al frente del país, y negociando, ¿no? Bueno, las elecciones van a ser tal día. No uso el término negociar de modo peyorativo, sino es concreto, ¿no? Negociando la fecha de elecciones, cómo van a ser, etcétera. Entiendo yo que en ese marco de cierta liberalización, de autorización de determinadas movilizaciones políticas, de menor represión, se resolvió volver la edad de punibilidad a los 16 años. Y digo que lo entiendo yo porque no hay nada escrito que fundamente ese retorno a los 16 años. Entonces, tenemos la 2278 con ese cambio. Tenía 14 años, se eleva en mayo del 83 a los 16, inalterada hasta el presente. ¿Cuáles son los problemas de la 2278? Bueno, un primer problema, entre los muchos, que primero es un artefacto de la dictadura, ¿no? Digamos, nosotros, el Código Penal que le aplicamos a nuestros adolescentes es un artefacto firmado por Videla. Eso es inaceptable, obviamente. E insisto con esto porque cuando, por ejemplo, se discutió la ley de medios, se insistía mucho con que era prácticamente la única norma vigente todavía de la dictadura. Bueno, quedan dos claves, entre otras, esta y la ley de entidades financieras, que tampoco se ha tocado, y no es casual que queden esas dos. Esta creo porque no le importa mucho a nadie, la otra porque importa demasiado. Entonces, ¿cuáles son algunos de los problemas? Bueno, uno de los problemas es que está atravesada por la lógica del patronato. Sigue hablando de disponer, ¿no?, de situación irregular, etc. Otro problema que tiene la 2278 es que no establece límites para el monto de pena aplicable a adolescentes. Entonces acá tenemos un problema que se expresó, que tuvo su consecuencia más brutal, con la imposición de penas de prisión perpetua a adolescentes en nuestro país. ¿Qué dice la 2278 en el punto nodal, que es, tiene una virtud, comillas, que es que establece la edad de punibilidad en 16 años, ¿no? Si uno pudiera decir, bueno, hay algo bueno que tiene esa ley, y además tiene una cuestión también que es interesante, que claramente dice son no punibles, ¿no? Porque esa es otra confusión que suele haber. En general, cuando hablamos de estos temas nos preguntan sobre la edad de imputabilidad y nosotros una y otra vez decimos, no estamos hablando de imputabilidad, estamos hablando de punibilidad, estamos discutiendo desde qué momento un adolescente puede ser sometido a proceso penal y se le puede aplicar una pena. No si es imputable o no, puede ser imputable de un hecho a los 8 años, 12, 13, 10. Lo que estamos diciendo es a partir de qué momento vamos a introducir a ese niño o adolescente al sistema penal cuyo objetivo fundamental es aplicar pena.
todo lo demás que se diga al sistema penal es falso. El sistema penal no está para educar, el sistema penal no está para hacer mejores a las personas, el sistema penal está para aplicar pena. Si en el transcurso de la aplicación de la pena el adolescente aprende en un taller de carpintería a hacer banquitos, está buenísimo, pero no es el objetivo del sistema penal. Para hacer banquitos hay que ir a un taller de carpintería e idealmente en una escuela o en el barrio o en una asociación comunitaria. Entonces, ¿qué dice con respecto a los adolescentes que cometen un delito y que tienen más de 16 años? Que en realidad es la franja de 16-17, porque ya si tienen 18 van directo al sistema penal de adultos. Lo que dice es que luego de un año de tratamiento tutelar, ¿no? Acá tenemos todo un tema. ¿Qué significa un año de tratamiento tutelar? Bueno, puede ser hacer banquitos, puede ser, en el mejor de los casos, continuar con los estudios fuera del encierro o en el encierro. Eso depende, casi siempre depende de la gravedad del caso, del impacto mediático del caso, etcétera. No del delito. Otra cosa que yo quiero decir que me parece interesante de esta ley de la dictadura es que las decisiones sobre la pena no se referencian en la gravedad del delito. Es decir, ¿qué dice? Dice, bueno, pasado un año de tratamiento tutelar, los jueces tienen 3 opciones. 3 y hago 5 yo. 3. Pueden absolver. No dice que no. Y no dice dependiendo del delito. Se pueden absolver dependiendo de los resultados del tratamiento. Quiere decir que un adolescente que cometió un homicidio, y esto es muy difícil de explicarlo a los medios, a las víctimas, pero me parece que hay que explicarlo, porque no está mal esto, que si ese adolescente que cometió un homicidio en ocasión de robo, imaginen el peor, o que cometió un homicidio en una cuestión barrial o en algún contexto de conflicto con otros chicos, la situación que fuera, o en un robo, si ese adolescente durante ese año se puso a estudiar, se vinculó con la familia, tuvo un hijo, le cambió la cabeza por alguna cuestión, por la intervención judicial, por la intervención de una organización comunitaria, por su relación con su familia, porque flipó, por lo que sea, los jueces lo pueden absolver. No importa la magnitud del delito. Y eso me parece que es un elemento importante de esta ley. Acá vienen los problemas. Esto es difícil de explicar. Esto es contrario a toda lógica respetuosa de los derechos de los adolescentes. Porque acá lo otro que le dice la ley a los jueces que pueden hacer es aplicar la misma pena que a un adulto. Y esto es lo que llevó a la aplicación de penas de prisión perpetua en la Argentina. Más de 12 casos, y digo más de, parece increíble que no podamos tener ese número exacto, pero como esas penas han sido aplicadas también en la justicia provincial, en justicias provinciales y en la justicia nacional, es probable que algún caso no lo conozcamos y como ha pasado, nos aparezca años después un caso porque nos enteramos, porque alguien nos comenta que... Pero nos enteramos cuando esa persona ya tiene 30 años y viene cumpliendo 15 de condena, no en el momento que se impone. Y la otra opción que le da, me parece que el orden es al revés en pero no importa, es aplicar la pena de la tentativa. Del delito que se trate, es decir, una pena atenuada, ¿no? Entonces dice, bueno, usted lo puede absolver, usted le puede aplicar la misma pena que a un adulto, usted le puede aplicar la pena de la tentativa del delito de que se trate. ¿Qué pasó? Ustedes podrían decir, bueno, da la opción de aplicar la pena de la tentativa. Acá hay un problema, es que en nuestro país, y luego justamente de las movilizaciones de Bloomberg, nuestro Código Penal quedó con penas altísimas, ¿no? Nosotros tenemos un máximo de pena de 50 años. Entonces, todo el sistema de penas se va a penas altísimas. Pero, en el caso de los jóvenes condenados a prisión perpetua, los jueces, ¿qué dijeron? ¿Por qué no aplicaron la pena de la tentativa?
Porque dijeron, estos casos son suficientemente graves, eran homicidios en ocasión de robo reiterados. Son tan graves que, como la 2278 nos da la opción de aplicar la misma pena que a un adulto, pues nosotros cumplimos con esa opción. ¿Por qué hemos dicho, tanto a nivel personal, yo escribí un libro que se llama La vida como castigo, analizando solo esta cuestión, la imposición de penas de prisión perpetua, pero también hemos llevado el caso al ámbito internacional y la Comisión Interamericana. Me están retando, tengo que usar esta. Pero yo me muevo. Claro, no debería moverme. Bueno, me debería sentar, ¿no? El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Denunciadas las penas, la imposición de penas de prisión perpetua a adolescentes. El argumento judicial era, bueno, ¿por qué? Si yo estoy aplicando lo que la 2278 me deja, que es la misma pena que a un adulto. ¿Cuál fue el argumento que desplegamos quienes nos opusimos o quienes denunciamos ese tipo de penas? Bueno, nosotros dijimos, esto es la 22278, ¿no? Que es una ley del año 80 y de la dictadura. Después de la 22278 pasó algo en nuestro país. Se incorporó con jerarquía constitucional la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Entonces, 1994 con jerarquía constitucional, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la Convención sobre los Derechos del Niño? La Convención tiene muy poquitos artículos referidos a la cuestión penal, muy poquitos, 3 o 4, 37 al 41, 42 creo que es, muy poquitos. Pero dice cosas bien claras. Dice, por un lado dice, bueno, no se aplicarán penas de prisión, pena de muerte, listo, no hay pena de muerte en Argentina. No se aplicarán penas de prisión perpetua. Acá hay dos problemas. Dice, no se aplicará pena de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación. ¿Qué dijeron nuestros jueces? Nosotros tenemos libertad condicional. ¿Qué decimos nosotros? No es lo mismo libertad condicional que excarcelación. Listo. Listo. No es lo mismo libertad condicional que excarcelación, porque lo que se llama excarcelación, y sobre todo en el derecho internacional penal juvenil, es la posibilidad de revisar con muy poco, digamos, cada muy poco tiempo, cada 6 meses, cada año, como mucho, la imposición de esa pena. No esperar 20 años, como hay que esperar acá. En el caso de una prisión perpetua, había que esperar. En el caso de una prisión perpetua, para resolver la libertad condicional. Es decir, la excarcelación es en cualquier momento de la condena, y en el ámbito del derecho penal juvenil, en cualquier momento de la ejecución de la condena, cada 6 meses, cada año, el juez puede y debe revisar si esa condena sigue teniendo algún sentido con relación a ese adolescente, o si es mejor, es menos dañoso para él, y se cumple el objetivo de que no vuelva a cometer delitos, por ejemplo, en la vida libre, ¿no? Porque tiene un proyecto de vida, porque se le ha ayudado a construir un proyecto de vida, etcétera. Como eso no tiene nada que ver con la libertad condicional, que, insisto, significaba para estos adolescentes que estaban presos desde los 16 años, porque fueron detenidos a los 16 y 17, esperar hasta los 36 años para tener la posibilidad de obtener la libertad. Entonces, punto 1, esa prohibición de la Convención de aplicar penas de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación no se cumplió. El argumento de que aquí hay libertad condicional no resuelve ese problema. Y la segunda cuestión que dice el artículo 37 de la Convención es: se aplicarán las penas de prisión como último recurso. Y yo les pediría a algunos de ustedes que culmine esa frase. ¿Se acuerdan cómo dice? Como último recurso y por el plazo más breve posible. No dice así, pero siempre lo mencionamos así. En realidad es un problema con trampa, porque casi siempre lo mencionamos por el plazo más breve posible. Y en realidad la frase textual es por el plazo más breve que proceda, que no es lo mismo que posible. Entonces, con esta ley horrible de la dictadura, ¿cuál era el plazo más breve que procedía? La tentativa, claramente. Es decir, los jueces
tenían la obligación de aplicar esta pena, porque la convención obviamente tiene jerarquía constitucional y lo dice con carácter obligatorio, dice, la prisión deberá aplicarse como último recurso y por el plazo más breve que proceda. Si yo tengo la opción de la misma pena que un adulto y la opción de la pena de la tentativa, es evidente que el plazo más breve que procede, vigente la convención con jerarquía constitucional, es la tentativa. Eso no lo hicieron los jueces de la Justicia Nacional de Menores de la Capital Federal, los jueces de la provincia de Mendoza, aplicaron penas de prisión perpetua, diciendo además que lo aplicaban, mencionando de modo bastante perverso a la Convención sobre los Derechos del Niño, y ese caso terminó en el sistema interamericano, en la Corte, primero se presentó el caso a la Comisión Interamericana y luego llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es el caso Mendoza. Ustedes podrán, si les interesa, buscarlo en la parte de jurisprudencia de la Corte Interamericana por Mendoza contra la Argentina. Mendoza es el apellido. Es un galimatías, porque en realidad hay 3 casos de la provincia de Mendoza, hay 2 chicos Mendoza que no son hermanos entre sí, o sea, hay Mendoza por todos lados, pero el que lleva el nombre, digamos, el caso lleva el nombre de César Alberto Mendoza, que es uno de los chicos que fue condenado por la Justicia Nacional de Menores de la Capital Federal. No es el que muere. ¿El que muere es cuando, ahora o...? No, hay 2... Bueno, la historia es una historia... ¿Perdón? ¿Gatica? No. A ver, en la provincia de Mendoza, en la penitenciaría de Mendoza, en su sección, digamos, supuestamente para jóvenes, adultos, aparece ahorcado el 21 de junio de 2005 Ricardo David Videla Fernández, que tenía 20 años al momento de aparecer colgado. 21 de junio de 2005. Y hace un año, casi justo un año, en mayo del año pasado, se ahorca Claudio David Núñez, que es uno de los que tenía reclusión perpetua, o sea, porque tenía 5 homicidios agravados y tenía reclusión perpetua. El caso de Claudio Núñez es un caso que reúne, como este caso que yo les leí al principio, reúne para mí todos los indicadores de una mala actuación y una persecución brutal sobre adolescentes. El caso de Claudio, uno podría decir, bueno, resume todo lo que el Estado puede hacer mal, ¿no? Si uno dijera, bueno, a ver, hagamos un listado de cosas horribles que el Estado puede hacer con un niño. Bueno, caso Claudio Núñez. Porque él fue sacado de su núcleo familiar cuando tenía 13, 14 años por haber matado a su padre en defensa de su hermana abusada por su padre y de su madre golpeada por su padre. Y en ese contexto, padre que además, para seguir con era policía, eran tucumanos ellos, habían venido a Buenos Aires de Tucumán, había sido policía de Bussi en la dictadura, o sea, había sido parte de la policía tucumana. Y guardaba, según la mamá de Claudio, recuerdos espantosos de su actuación como policía durante la dictadura. Entonces se vienen a Buenos Aires, Claudio es del año 79, se vienen unos años antes a Buenos Aires. No, perdón, cuando Claudio ya había nacido vienen, Claudio era chiquito. Y el padre abusaba de la hermana y le pegaba a la madre. Y en un hecho violento, Claudio, con el arma del padre, lo mata. Por supuesto no es condenado a prisión perpetua por ese hecho, pero por ese hecho es arrancado, digamos, el Estado lo protege internándolo en sucesivos lugares de encierro, donde además es señalado como el asesino de su padre, ¿no? Ese recorrido, ese recorrido culmina con su participación en una banda de adolescentes y de adultos, y en banda de la cual los únicos detenidos son los 2 adolescentes, ¿no? Lucas Mendoza, que tenía 16 años, y Claudio Núñez, que tenía, porque se ahorcó el año pasado, 17. Y hago todo este relato porque me parece absolutamente pertinente, porque estuvieron presos ambos
desde enero del año 97, en que fueron detenidos. Los hechos fueron en septiembre-octubre del 96. Fueron detenidos en enero del 97, con 16 y 17 años. Y el hermano de Claudio con 18, con lo cual por unos meses ya era mayor. Fueron condenados a prisión perpetua. Su caso llegó hasta la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana. La Argentina fue sancionada, porque la Argentina fue condenada por aplicar penas de prisión perpetua a adolescentes. Fueron liberados en el año 2013, 97, 2013. Y el Estado argentino, que tenía, ustedes saben que cuando la Corte Interamericana dictamina en un caso con una condena al Estado, en general no, en todos los casos esas condenas tienen varios aspectos. Un aspecto de reparación económica, reparación de, por ejemplo, publicar la sentencia en un medio de... En este caso las reparaciones económicas fueron vergonzosas quiero decir $1.000, o sea, nada, no le alcanzaba a esos chicos para nada. La obligación de que el Estado investigue hechos de torturas y la muerte en el caso de Ricardo Videla no se cumplió. Las torturas recién ahora, aquí en La Plata, se está desarrollando el juicio por torturas al que solo puede ir Lucas Mendoza, porque Claudio Núñez está muerto. Y son las únicas torturas que se están investigando porque fueron denunciadas cuando sucedieron, las otras quedaron en la nada. Y el deber de no repetición, una cuestión fundamental y el acompañamiento a las víctimas para que se repare en ellos el daño causado por la violación de derechos humanos. Ahora, este caso fue tan difícil durante todo el tiempo que se desarrolló que el Estado argentino, con los sucesivos gobiernos, entendiera que se estaba hablando de una violación de derechos humanos, porque el argumento permanente era, pero ellos mataron a 1, 2, 3, 4, 5. Y nosotros decíamos, no estamos discutiendo, no estamos planteando su inocencia, estamos diciendo que la pena que se le aplicó es una pena prohibida, no estamos diciendo que no había que aplicarles pena. Ahora, esta discusión, me parece a mí, atraviesa también las consecuencias del fallo, porque el Estado jamás se hizo cargo de reparar, de acompañar, de brindar un trabajo. Piensen ustedes que estos jóvenes, ya hombres ahora, pasaron de los 17 a los 30 y pico presos, con lo cual no tienen formación, digamos, les es muy difícil obtener cualquier tipo de trabajo o de adaptarse a la vida. Bueno, ahí está el resultado. Lucas anda vendiendo servilletas, pañuelitos en las dependencias oficiales y Claudio está muerto. Y César, no sabemos nada, que a esta altura creo que es una buena noticia, espero que signifique que está trabajando y está tranquilamente en su casa. Pero esa mala aplicación de la 2278, de una ley que tiene, de un régimen que tiene muchas dificultades, es la que entonces llevó a la Argentina, y por eso un poquito con las ideas que yo armé para trabajar hoy, planteo de Bulacio a Mendoza 10 años o más de incumplimientos y de violaciones de derechos humanos, porque si ustedes recuerdan, no sé si todos recuerdan el caso Bulacio, o lo han estudiado, se estudia, pregunto, a los que recién se recibieron, ¿se estudia Bulacio? ¿Se estudian estos casos? No. ¿No? Sin vergüenza, o sea, no es culpa de ustedes que no se estudien. No. Bueno, es parte del problema también, ¿no? Porque es digamos, cuando hablamos de adolescentes y violaciones de derechos humanos, ¿sí? ¿Se estudia? ¿Vos lo has visto? ¿En dónde deberíamos haberlo estudiado? Y porque puede ser en Derecho Internacional Público, no sé qué materia tienen, imagínate que hice la carrera hace 1000 años y en la UBA, no sé si tienen alguna materia que sea derechos humanos, qué sé, no tienen. Terrible. Bueno, o sea, no se estudia la jurisprudencia del sistema interamericano ni del... Bueno, entonces, es terrible, ¿no? Que no se... A ver. La Plata tiene derechos humanos ahora en la nueva currícula de la facultad. Sí. Pero es el plan que se aprobó. Nuevo. 40 años después. Claro, bueno, hasta algún día iba a llegar. No, bueno, porque cuando al quien le interese el tema también puede buscar la sentencia a Bulacio, porque
la sentencia, justo pasaron 10 años, Bulacio es del 2003 y Mendoza desde el 2013, y en el caso de Bulacio, que lo cuento muy rápidamente, es un adolescente que estaba haciendo la fila para entrar a ver a los Redonditos de Ricota, año 91. Fíjense ustedes además cuándo pasan los hechos y cuándo se llega a la sentencia de la Corte, ¿no? Los adolescentes condenados a perpetua fueron detenidos en el año 97 y condenados a prisión perpetua en el año 99. Y hubo condena y resolución de la Corte Interamericana en el año 2013. Bueno, Bulacio es 91, está haciendo la fila para entrar a ver a un recital en Obras. Hay una racia policial, levantan, no tenían entrada, estarían haciendo, no sé, no importa, levantan a una cantidad de adolescentes y se llevan a Walter Bulacio. Walter tenía 17 años, no se avisa a la familia, no se avisa a ningún juez de menores, y Walter es golpeado, como todos los que son detenidos ahí, pero Walter tenía un aneurisma, que nunca no sabían, y termina muerto. O sea, le entregan, Walter va a ver un recital de los Redonditos y vuelve cadáver a su familia. Y esta detención, la Policía Federal la funda, la defiende en base a un memorándum interno, del jefe de seguridad, la Policía Federal, de los años 50. Un memorándum que autorizaba a detener menores de edad que cometieran disturbios. Eso es lo que está en el centro de la discusión en el caso de la sentencia de Bulacio, digamos, las detenciones ilegales. A la Argentina es condenada por efectuar detenciones ilegales en base a normas de baja jerarquía y carente de todo control judicial. Y en la sentencia de Bulacio, por Bulacio, la Corte le dice al Estado argentino que debe derogar toda la normativa que habilita las detenciones de adolescentes, sin estar imputados de ningún delito, que debe cesar la detención de adolescentes en comisarías, porque esto sucede en una comisaría, y que debe sancionar un régimen penal juvenil respetuoso de los derechos, bla, bla, bla. Nada de eso sucede, porque se sigue deteniendo adolescentes. Tenemos Arruga muchos años después, ¿no? Entre muchos otros casos. Se sigue deteniendo sin orden judicial, se sigue con los argumentos de la entrega de menor, la averiguación de antecedentes, depende de la jurisdicción, las provincias, etcétera. Sigue habiendo niños y adolescentes alojados en comisarías y no hay régimen penal juvenil respetuoso de los derechos de los adolescentes y del derecho internacional público. Y en el 2013, cuando se resuelve el caso de las perpetuas, se vuelve a decir lo mismo. Argentina debe, además de reparar este caso, sancionar un régimen penal juvenil, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta, opinión, aporte que quieran decir o no sé, lo que quieran sobre esto, hasta lo que vimos hasta ahora? ¿Qué consecuencias tiene para el Estado argentino o debería tener para el Estado argentino una sentencia como la de Mendoza? Pregunta, no sé si escucharon todos allá, ¿qué consecuencias tiene una sentencia? Ninguno, yo diría ninguno. La verdad, ninguno. Desde el 2013 la sentencia es recontra clara. Sí. Y digo, seguimos con todavía la 278 en vigencia y demás. Y bueno, yo diría que no tiene ninguna, digamos. Y creo que es muy interesante preguntarse eso. Yo me lo he preguntado muchas veces con respecto a por qué no hemos podido realizar una aplicación, porque las sentencias de la Corte Interamericana son, espero que entiendan, son lindas para trabajarlas, ¿no? Digamos, si uno está en el Estado, en algún área del Estado, es como, y uno tiene una mirada, digamos, que tiene que ver con la vigencia plena de los derechos humanos, te da como herramientas para hacer cosas. Yo les puedo asegurar que, no quiero ser autorreferencial, pero les puedo asegurar que he recorrido algunas áreas del Estado y que se han intentado hacer algunas cosas, pero no hay voluntad política. Por ejemplo, una de las cosas que no se ha logrado es derogar, y hemos hecho, por ejemplo, relevamientos de todas las normativas provinciales, de todas las provincias de nuestro país, que habilitan a que las policías detengan personas menores de edad.
Y entonces, ese relevamiento, ¿cómo lo tenés que hacer? Tenés que relevar las leyes orgánicas de la policía. Ese es el elemento que tenés que ir a mirar, porque en las leyes orgánicas se dice que la policía puede hacer esto, esto, esto y esto. Y casi todo lo que dicen las leyes orgánicas que la policía puede hacer es absolutamente inconstitucional. Tucumán, y tomo el caso de Tucumán porque está muy candente por el asesinato de Facundo Ferreira, el niñito de 12 años que acaba de ser asesinado hace un mes y pico, o el 8 de marzo, por parte de la policía, que nos venimos a enterar ahora, la policía que estaba pasada de drogas, de cocaína y de marihuana, cumpliendo tareas policiales. En Tucumán hay un régimen contravencional que fue denunciado por una organización de derechos humanos que se llama Andes, en Tucumán, que ha sido declarado inconstitucional por la Corte tucumana y que está vigente. Entonces, ese régimen contravencional habilita a que las policías, la policía tucumana, detenga por lo que se te ocurra, ¿no? Por caminar por por ejemplo, me contaba el otro día el abogado de Andes, por insultar en la vía pública. Entonces, si yo vamos caminando solo y te digo, che, boluda, vení. Perdón, están grabando. Me pueden detener por eso. Por eso, no estoy exagerando. Y las detenciones suceden muchas veces los viernes porque la detención se puede traducir en días, digamos, la infracción, la violación del Código Contravencional son, suponete, 3 días de calabozo o 1.500 pesos. Entonces, como las personas saben que los 3 días de calabozo probablemente sean sometidos a malos tratos, aunque torturas, van a tratar de conseguir como de lugar el dinero, y entonces la policía de Tucumán se hace una hermosa caja con eso, económica. Entonces, Bulacio es, por ejemplo, Bulacio digo como caso, es desterrar, derogar todos los códigos contravencionales que habiliten ese tipo de detenciones ilegales. Y no se ha logrado. Y cito el caso de Tucumán porque es el que más conozco, porque acaba de suceder. Entonces, y cuando la policía en Tucumán detiene, no importa la edad que diga el chico que tiene. En general los chicos no andan con documentos. Entonces, hasta que se confirma la edad que tiene, puede pasar 1 día, 2 días preso. Entonces los chicos les da terror eso, se escapan. Si están en una moto tratan de escaparse. Y bueno, en este caso terminan, bueno, uno asesinado y el otro gravemente herido. Ese me parece que es uno de los problemas, digamos, el aumento de la violencia estatal sobre niños, niñas y adolescentes. Yo traje algún material, pero ando siempre como minguito, tinguitela con los papelitos. Yo quería recordar simplemente este hecho, porque, claro, suceden tantos hechos que después nos vamos olvidando. ¿Recuerdan ustedes que el primer caso de violencia estatal fue la represión a la murga en el barrio o en la Villa 1 1114? Esto sucedió en enero del 2016. ¿Y por qué es importante? Porque yo quiero insistir en el rol de los medios de comunicación. Digamos, cuando hablamos de cuestiones de seguridad pública, pero sobre todo de adolescentes, la construcción del adolescente como un peligro es recurrente. Vamos a ir viendo más, creo que la vez que viene, pero una parte hoy también, cómo recurrentemente aparece algún hecho que despierta nuevamente la propuesta de bajar la edad de punibilidad, pero también la manera en que se presenta, la manera en que se presentan las actuaciones de las fuerzas de seguridad para intentar justificarlas, hecho que ustedes podrán ver que se ha repetido en los últimos meses, tiene un primer mojón que es este. Porque si ustedes recuerdan, en este caso lo que hubo fue una represión a una murga infantil que estaba organizándose, que estaban ensayando en ese barrio, y que se presentó inmediatamente. La ministra de Seguridad apareció públicamente acompañando a gendarmes heridos, como si hubieran sido heridos en ese hecho, y habían sido heridos en otro hecho.
Y esa construcción de la versión de la fuerza de seguridad es la versión que hay que considerar, se repite en Maldonado, en Rafael Nahuel, que está prácticamente olvidado, que es el joven, el chico de 21 años, mapuche o cercano a la comunidad mapuche, asesinado por la prefectura por la espalda. Se van a cumplir unos meses, creo que fue el 26 de noviembre. Fue el 26 de noviembre. Un hecho que hubo que, yo recuerdo perfectamente, fue un sábado, un domingo, y hubo que discutir por todos lados porque el argumento era que había habido un enfrentamiento. Entonces, se repiten modos de presentar los hechos, ¿no? Un enfrentamiento. En ese marco, o poco después, en diciembre, se dieron en la capital federal las sucesivas marchas que habían empezado el 1 de septiembre por Maldonado y luego fueron en diciembre contra la reforma previsional. Yo integro un grupo de abogados contra la violencia institucional y me tocó defender algunos de los casos y era absolutamente vergonzoso. Yo pocas veces en mi vida vi resoluciones judiciales firmadas por jueces federales basadas en la nada misma o en la sola versión policial, pero no solo en la sola versión policial de un acta policial, sino, por ejemplo, quizá lo vieron en algunos medios, la existencia de un cuadernito que un policía había encontrado tirado en el piso en el medio de la movilización con dibujos que no tenían nada que ver con la movilización y que se pretendían transformar en una especie de planificación de poco menos que el asalto a la Casa Rosada. Entonces, y esa discusión sobre la versión policial y la credibilidad de la versión policial atraviesa todos esos hechos. Entonces, en ese contexto de aumento del poder punitivo del Estado y y culmina, si se quiere, con el caso Chocobar. En Chocobar, si bien el joven muerto, todos lo conocen, ¿no? Doy por sentado, digamos, un hecho policial en el que dos jóvenes asaltan a un turista extranjero en el barrio de La Boca, lo lastiman severamente. Por suerte, el Estado social aparece bastante rápidamente y a través del Hospital Argerich salvan a este señor. Pero cuando uno de los adolescentes, un chico de 17 o 18, no me acuerdo ahora, creo que 17 años, sale corriendo, el policía Chocobar, que no estaba de servicio, sino que estaba en trayecto a su trabajo, lo mata por la espalda. Y el presidente de la Nación lo recibe y lo felicita y le dice que esa es la actuación de las fuerzas de seguridad que se necesitan. Cuando ese policía está procesado por homicidio calificado. En primera instancia fue procesado por exceso en la legítima defensa, lo que a mí me parecía un horror, porque qué legítima defensa, un tipo que está de espalda, y en la Cámara del Crimen le cambió la calificación y lo procesó por homicidio calificado por exceso en el cumplimiento del deber, que tampoco me parece, pero no importa, no es lo que a mí me parezca. Pero está procesado por homicidio calificado. Y esa discusión, a mí me parece que cualquier cosa de la que hablemos no sirve si nosotros no entendemos que esa imagen de Chocobar recibido en el salón presidencial por el presidente, y creo que estaba, no sé si estaba Garabano o el jefe de policía, es una señal al resto de las fuerzas de seguridad de una potencia infinitamente superior hasta la condena que pueda tener Chocobar. Esa señal tiene un peso muy superior. Bueno, en ese contexto entonces de aumento de manodurismo que yo creo que se puede caracterizar o de aumento de la descarga punitiva del Estado, que se asocia también a resoluciones judiciales en la capital federal. En diciembre del 2015, apenas asume el presidente Macri, el Superior Tribunal de la Capital Federal saca un fallo que se conoce como el fallo Vera, que habilita a la policía a detener personas por no tener el documento de identidad. Es decir, nosotros no la pasamos, nosotros los de derechos humanos, como dicen los presos, ¿viste? Como decir, vinieron los derechos humanos.
nos pasamos diciendo que no hay ninguna norma que obligue a que una persona porte su documento nacional de identidad, porque no la hay, pero el Superior Tribunal dice, la policía, en el marco de su función de prevenir el delito, puede pedir el documento nacional de identidad. Y si no lo tenés, si no te puede identificar, te puede llevar para que te identifiques en la comisaría. Digamos, ese juego judicial, ejecutivo, policial o de la fuerza de seguridad, obviamente no es casual. Esos fallos, esas resoluciones judiciales tienen que ver con un cierto clima de época, ¿no? Entonces, en ese contexto, en diciembre... y me olvidaba un hecho también muy importante. Esa descarga punitiva del Estado sobre los adolescentes se expresa de modo distinto conforme a las clases sociales de los adolescentes. Y eso también me parece que hay que registrarlo. Entonces, para los adolescentes de clase media, escolarizados y escolarizados en escuelas combativas, está la cuestión de las tomas, la represión a las tomas. Que tuvo la represión a las tomas o bien la... transformar las tomas en un delito, casi, ¿no? Digamos, las tomas de las escuelas para protestar por lo que sea, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, era para protestar por la implementación de un nuevo sistema educativo para que los chicos no fueron consultados, y tienen derecho a ser consultados, porque la normativa internacional lo dice, que hasta en los planes de estudio los adolescentes, los niños, hasta los 18 años, tienen el derecho de ser oídos, y además es un principio básico de la Convención, el derecho a ser oído, básico. Entonces, en esos casos se transforma la toma, que es un movimiento de protesta, que tiene un sentido pedagógico, que se puede trabajar desde lo pedagógico, etcétera, y desde el derecho a la protesta, en un delito. Y la normativa que llega a los directores o rectores de los colegios secundarios de la capital federal es notificar a la policía y al Ministerio Público Fiscal. Y ahí se da, a mí me interesa en cualquier actividad o charla o capacitación o lo que sea que yo dé o que en la que yo participe, es también trabajar las resistencias, ¿no? No solo la descripción de lo horrible, sino las resistencias. En este caso, las resistencias vinieron de los adolescentes, de sus padres y madres, del asesor general tutelar y de un conjunto de organizaciones que acompañamos a los adolescentes y de sus docentes, muchos de sus docentes también, planteando que se estaba violando varios derechos: el derecho de protesta, el derecho de manifestar, el derecho de organizarse y el derecho de participar en la discusión de los planes educativos. Ahora, esa es una problemática que afecta centralmente a los adolescentes de clase media. Para los adolescentes de clase baja y sobre todo para los adolescentes por fuera del sistema, lo que sucede es el desmantelamiento de las áreas de niñez o su limitación presupuestaria, que hace que en la práctica no puedan cumplir con muchas de sus funciones. Entiendo que en la provincia de Buenos Aires hay un pedido de declarar la emergencia en el área de niñez, por parte, que entiendo, de la Comisión Provincial por la Memoria y de un conjunto de organizaciones. Y a nivel nacional también hay un planteo que se está trabajando de manera semejante. Pero digamos, el desfinanciamiento de las áreas sociales que están vinculadas con la niñez y el planteo de que hay algunos o un sector de adolescentes y de niños que son un peligro y que como peligro deben ser bajada la edad de punibilidad. Y aquí hay un caso que sucedió en diciembre del año 2016, que es el homicidio de Brian Aguinaco. Quizás ustedes lo recuerden. Este caso, en la cuestión de los adolescentes y de las posibles reformas, tiene un Brian Aguinaco. Yo les diría que hagan la prueba si quieren, cuando puedan, tienen ganas, que pongan, que busquen crimen de Brian Aguinaco. Como les decía recién, lo del crimen de Leandro Alcaraz, el joven chofer de colectivo, porque seguramente van a encontrar una noticia que va a decir que
A Brian lo mató un chico de 15 años, que se llama Brian también como él, y que lo dejaron que se vaya a Perú. Ese chico de 15 años no tiene nada que ver con el... Bueno, ¿qué fue el hecho? 24 de diciembre del 2016, en el Bajo Flores, un niño, Brian Aguinaco, de chiquito, de 14 años, con su abuelo, 24 de diciembre, en tarde, compra, ¿no? La noche buena, estaban haciendo todo el movimiento que hay en esa zona, en un hecho de violencia con alguien es arriba de una moto, lo matan a Brian. Un hecho horrendo, por supuesto, que despierta el horror y la angustia y la desesperación de su familia y de toda la gente del barrio, y la exigencia de una solución inmediata, ¿no? La exigencia de quién mató a Brian. Lo mismo que acabo de decir con respecto al crimen de Agustina, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Qué hace la policía? Va a buscar a sus buchones. Si ustedes, en el caso del chico chofer de colectivo, si ustedes buscan esa noticia que les dije, la primera que dice que detuvieron a los autores y son los dos que no eran, el relato fantasioso de alguien se vino a contar que escuchó que uno le decía al otro, uy, me mandé una cagada, maté a un colectivero. No, imaginen la escena, ¿no? Alguien pasa y escucha que un pibe le dice a otro, me mandé una cagada, maté a un colectivero, ¿no? Digamos, y entonces va por supuesto, ese alguien no tiene nombre y apellido, ¿no? No existe, o es un informante de la policía, o es un invento, pero habilita a ir a detener a esos dos pibes. En este caso, lo mismo. Si ustedes buscan, van a ver que informantes de la policía de la zona del Bajo Flores señalaron a este otro Brian. Y este otro Brian tenía todos los atributos para ser señalado como autor. Era hijo de una persona que estaba privada de libertad o había estado, la madre estaba con prisión domiciliaria, era de familia peruana, morocho, o sea, tenía todos los atributos que cerraban para ser el Brian malo, el Brian asesino, porque además la perversión de que tenía el mismo nombre que el chiquito asesinado. Entonces el juez resuelve deportarlo prácticamente a Perú. Entiende que no lo puede procesar porque tiene 15 años, pero en realidad no se atreve a decir que no tenía nada que ver, porque ni el propio abuelo del Brian asesinado reconoce a este chico. Se lo saca de encima, lo deporta. Y hay otro detenido adulto. Este caso, así, tal cual, como les cuento que sucedió, fue utilizado por el gobierno nacional para plantear la necesidad de bajar la edad de punibilidad. De la misma manera que, ¿cuál es el antecedente? ¿Cuál fue la última vez que en la Argentina yo dije, tenemos 16 años desde el año 83? Pero en el medio hubo una media sanción del Senado de la Nación del año 2009. Y en esa oportunidad fue otro caso que probablemente ustedes recordarán, que fue el asesinato del señor Capristo. Capristo era un señor que estaba en su casa y llegaba su hijo con un auto, con su auto, un chico le quiso robar el auto, el hijo de Capristo se resistió, no le pasó nada a él, pero salió, digamos, el señor Capristo, el padre, cuando vio que su hijo podía correr un riesgo, salió, disparó, y el chico de 14 o 15 años disparó con más puntería y lo mató al papá al señor Daniel Capristo. Yo les voy a mostrar, bueno, tapa, página 12, ¿no? El diario progresista, la edad del miedo. Esto es posterior al hecho Capristo, ¿sí? El asesinato de Daniel Capristo por un chico de 14 años reavivó la discusión sobre la baja edad de imputabilidad y el nuevo régimen de justicia. Kirchner y Scioli, porque acá no tenemos diferencias en este plano, plantearon que había que sancionar un régimen penal juvenil con baja de edad, digamos las cosas como son. Bueno, vacío, polémica, esto es del año 2011, ¿no? Esto es del año 2009, ahora pasamos al 11. En el año 2011 el gobierno anterior rectifica y ya fíjense quiénes están en la foto.
Yo guardo papelitos porque me lleva una sorpresa después, que es muy divertido. Nadie resiste el archivo. No, el mío no lo resiste nadie. Y yo no lo resisto tampoco. Fíjense, claro, está Randazzo porque era ministro de Interior. No sé bien por qué, en realidad, porque en realidad este tema no era para que lo fuera a hablar Macri con Randazzo. Pero bueno, están ellos dos, 2011. El gobierno dice que no es necesario bajar la edad de punibilidad. Acá tenemos otro momento en el que sí es necesario bajar la edad de punibilidad. Ya les digo exactamente la fecha. 2009. Claro, esto tiene que ver con la... Esto es la misma época, Capristo. 2009. Y esto es 2011. No, o sea, hay como un cambio de... Bueno, y yo les quiero contar un poco cómo fue la cocina de ese cambio. No que yo lo sepa, sino cómo se evidenció. 2009, ante el hecho de Capristo, se reúnen en la Cámara de Senadores porque había varios proyectos. Fíjense también cómo los cambios políticos, los proyectos que se discutieron en 2009 eran proyectos originados por, digamos, los autores eran Gerardo Morales, que es el actual gobernador de Tucumán, de Jujuy, perdón, de Jujuy, Marita Perceval, que era una senadora del Frente para la Victoria, Vilma Ibarra, que también era una senadora del Frente para la Victoria, digamos, más de la línea Frepaso. Entonces unificaron todos esos proyectos, y en uno solo, que era con baja de edad de punibilidad. No voy a encontrar nunca, lo estoy buscando. Vamos a buscarlo tranquilamente. Así. Lo que estoy buscando es la versión taquigráfica de la sanción de ese proyecto, que estoy segura que la tengo acá, pero no la voy a buscar, tal cuando llegue a mi casa, como suele suceder. Estos son afiches que traje por si alguien quiere llevarse. Bueno, es tanto papelerío. Bueno. Se me hizo la luz, la tenía acá separado. Fíjense cómo inicia la discusión la senadora Sonia Escudero. Sonia Escudero era del Partido Peronista Federal de Romero de Salta. Señor presidente, quiero empezar recordando ese 1 de abril de 2004 cuando 80.000 ciudadanos marcharon al Congreso de la Nación pidiendo seguridad y entregaron un petitorio en cuyo punto 4 al final se solicitaba la modificación del régimen de imputabilidad penal de los menores. El día 27 de abril comenzamos a trabajar, el 1 de abril marcha Bloomberg. 27 de abril comenzamos a trabajar en el tema desde la Comisión de Seguridad Interior. En esas dos líneas, Escudero está diciendo mucho. Está diciendo que se pusieron a trabajar por la demanda de Bloomberg, etcétera, de mano dura. Y que la comisión cabecera, contra lo que uno podría pensar que fuera legislación general o niñez o qué sé yo, es seguridad interior. Que no tiene nada que ver, por lo menos uno cree, no tiene nada que ver con la situación o con un régimen penal de adolescentes. En este contexto, o sea, con la esencia bloombergiana se discute este proyecto pensado en términos de seguridad y no de garantizarle derechos a los adolescentes. Y esto se discute el 8 de julio del 2009. El 8 de julio era el día previo al 9 de julio, obviamente feriado nacional, pero además, algunos recordarán, era un año en el que estaba la epidemia y la paranoia por la gripe A. Entonces, el 10 de julio era feriado sanitario y después empezaban las vacaciones de invierno. Entonces no había nadie en el Senado, había muy poca gente, ¿no? Los senadores estaban ya prestos. Entonces, en ese contexto, de verdad, no había nadie. Y no había prensa, no había nada, no hubo debate público, no hubo audiencia pública, no hubo nada. Se votó bajar la edad de punibilidad a 14 años. Ese proyecto llega al año siguiente a diputados con esa media sanción por unanimidad salvo un voto, o sea, casi unanimidad. En el Senado se aprobó, votaron todos los senadores a favor, menos una senadora, Teresita Quinquela de Chaco. No, yo siempre la nombro porque la tengo entre... La quiero, no la conozco, jamás la vi en mi vida, pero tengo mucho respeto.
porque no era fácil oponerse a eso, en ese contexto de unanimidad de todo el bloque. Llega a diputados y en diputados se da una situación, una alianza muy extraña y difícil de que se reproduzca hoy, entre, por supuesto el proyecto llega primero a una comisión, que era la Comisión de Legislación General, que fue la comisión cabecera de diputados que recibió el proyecto. Y ahí se produjo una alianza entre el Frente para la Victoria, el Partido Socialista, el Proyecto Sur, que es el partido de Pino, pero la que estaba en la Comisión de la Victoria, Donda, el EDE, que es el partido que ahora es Nuevo Encuentro, pero en ese momento se llamaba EDE, Encuentro de Democracia y no sé qué, pero es el partido de Martín Sabatella. El GEN, el partido de Margarita Stolbizer, que en esa comisión el legislador que hizo una tarea monumental para oponerse a la baja se llama Roberto Alcuaz, también lo tengo entre mis legisladores más respetados. Y, ¿qué más? Dije socialismo, dije GEN, el Frente para la Victoria, y Proyecto Sur, que era la fuerza en la que estaba Victoria Donda y Pino Solanas. ¿Qué estaba del otro lado? El Partido Radical, la Unión Cívica Radical, perdón, el peronismo federal y algo, no existía Cambiemos en el año 2011, no existía. Entonces, no sé lo que es, digamos, no sé, alguna fuerza menor en ese momento de las que después fueron a formar parte de Cambio. Pero lo más importante eran los radicales y el peronismo federal. Y la decisión de oponerse a la baja, o sea, de oponerse a ese proyecto que venía casi con unanimidad de diputados, del Senado, perdón, y rechazarlo fue de 16 a 15. O sea, una cosa muy muy ajustada. Es decir, ganó, tuvo mayoría, el rechazo, o sea, se aceptó todo el proyecto menos bajar la edad. Se devolvió y lo mismo pasó, esa comisión estaba encabezada por un radical que estaba, Vega, que estaba a favor de la baja, pero de todas maneras no logró imponer. Y pasó a la Comisión de Niñez, y en la Comisión de Niñez también se resolvió, que estaba encabezada por Claudia Rucci, también se resolvió rechazar la baja de edad de punibilidad. Eso fue en el año 2009. Luego, perdón, eso fue en el año 2009, se sancionó, se aprobó con media sanción, septiembre del 2011 se rechazó en diputados. Después de eso no hubo más discusión acerca de un proyecto de ningún tipo. Hasta que pasa el asesinato de Brian Aguilar. Entonces, a partir del asesinato de Brian, el gobierno nacional lanza discursivamente el planteo de que hay que bajar la edad de punibilidad. Y yo les traje todos estos papelitos porque me interesaba ver también cómo esto es una reacción, como suele suceder en otros campos del sistema y sobre todo el sistema penal, ¿no? Digamos, hay un hecho de, no sé, de robo de vacas en el campo y entonces sancionamos una reforma penal que aumenta la pena para el robo de vacas en el campo, ¿no? Digamos, es una cuestión reactiva. Hace poco, el año pasado, se dio lo que yo creo que a mí me parece que podría identificarse como el Bloomberg 2 en cuanto a la reforma de la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, porque todo lo que se agravó en el ámbito del Código Penal en 2004, en cuanto al monto de penas, se completó en el año pasado, restringiendo de modo, a mi juicio, absolutamente violatorio e inconstitucional, violatorio de derechos e inconstitucional, los derechos de las personas privadas de libertad que cometen determinados tipos de delitos, ¿no? Para toda la franja. ¿Y eso por qué? Como respuesta a que una persona que estaba con salida transitoria cometió un delito gravísimo. Entonces, se suspenden las salidas transitorias para todas las personas. Eso, claramente, el tema de estos encuentros no es la ejecución de la pena privativa de la libertad, pero me parece que eso claramente es violar el principio básico de la ejecución de la pena privativa de libertad, que es el tratamiento individualizado, ¿no? Digamos, cómo la persona responde a si nosotros decimos
públicamente, legal y constitucionalmente, que la cárcel no es para castigo, sino para reinserción, y que depende de cómo la persona vaya, y tenemos reconocido el régimen de la progresividad para que la gente vaya progresando, y a partir de sus progresos logrando avanzar en el régimen, en ese régimen de la progresividad hasta alcanzar la libertad, y decimos todos los que cometieron determinado delito, hagan lo que hagan durante el tiempo que estén en la cárcel, no van a salir nunca. Bueno, es, digamos, ahí hay un grave problema que completa el manodurismo penal o la descarga, o la mayor descarga punitiva que empieza con Bloomberg. Entonces, Aguinaco, el gobierno dice esto. Bueno, esto lo cometió, no, digamos, no alcanza a demostrar que no lo cometió bueno, no se ve nada, pero a ver si lo puedo aumentar esto. Ahora les cuento qué es eso. No sirvió demostrar, porque a mí me molesta un poco el término posverdad, pero digo, no sirve demostrar una y otra vez que el chico de 15 años que expulsaron a Perú no estaba en el lugar del hecho, el abuelo no lo reconoció. Ya está, por eso digo, si ustedes van a buscar en los diarios, la primera nota que van a encontrar es una foto de este pibe con su mamá en Ezeiza yéndose para Perú, ¿no? Y el título es El asesino de Brian Aguinaco se fue a Perú. Entonces, el ministro de Justicia, utilizando como excusa el hecho del asesinato de Brian, convoca a mesas de discusión en el ámbito del Ministerio de Justicia. Un poco nada que ver, pero digamos, con la idea iba a decir un poco como lo que está pasando con la discusión sobre la interrupción legal del embarazo, pero nada que ver porque no es en el ámbito parlamentario, sino en el ámbito ejecutivo y a puertas cerradas. Entonces, tengo una fotito acá que vamos, ¿ven? Bueno, ahí se la ve a la ministra Bullrich, porque también ella participa. Esas son las mesas, son, digamos, mesas, este que está acá es el subsecretario Martín Casares, subsecretario de Política Criminal, la ministra Bullrich, no sé quién es, bueno, todos ahí sentados discutiendo. Se convoca a todas las organizaciones que quieran participar, que tengan que ver con la temática, a discutir sobre un nuevo régimen penal juvenil. Esas mesas se realizan durante el mes de... el asesinato de Brian fue el 24 de diciembre, yo les dije. Estas mesas se pretenden organizar en enero. Se plantea enero, no, por favor, hagan, bueno, febrero. Se hacen en febrero. Parte en enero y parte en febrero. Martes y jueves van las organizaciones, se reúnen en el Ministerio de Justicia. Ahí se ve mejor. Y finalmente, esa torta que ustedes ven, lo verde, son 40 organizaciones que están ahí discutiendo. Nosotros, por ejemplo, no fuimos. Nosotros dijimos, nosotros no queremos discutir nada, porque sabemos que se resuelve lo que se resuelva. Si la decisión política del gobierno es mandar el proyecto, lo van a mandar igual. Pero otras organizaciones hermanas con las que trabajamos conjuntamente decidieron ir. Una de ellas es la Red Argentina No Baja, pero hay otras. Funciona y con mucha fuerza acá en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, la Red No a la Baja. Es más o menos lo mismo, estamos todos de acuerdo en oponernos a la baja de punibilidad. Solo algunas pequeñas diferencias menores, así que no estemos todos juntos, pero las redes trabajamos muchas veces colectivamente. Entonces, son 40 organizaciones o personas, personas representando a personas. El gobierno dice, discutamos aquellas cosas en las que hay más acuerdo y dejemos para el final la cuestión de la edad. Vayamos avanzando en los acuerdos. Entonces, hacen eso, van resolviendo, ¿no? Entonces van acordando, bueno, qué importante la mediación penal, perfecto, mediación penal va para... que es importante establecer medidas alternativas, por supuesto, todos estamos de acuerdo en que tiene que haber medidas alternativas, aprueban, nosotros no participamos, las medidas alternativas y van construyendo un proyecto. El 23 de febrero es el último día de reunión de esa mesa de negociación o de discusión y se habla de la badera. Entonces, los que resolvimos no ir, las organizaciones que resolvimos no ir,
hicimos una especie de movida, más concentración, murgas, muchas organizaciones territoriales, en la calle, en el Ministerio de Justicia, en la Sarmiento. Y los que desolvieron ir estaban en el 9º piso ahí discutiendo. Y nos iban llegando los resultados tipo... el resultado final fue ese. El verde es lo bueno, 32 de 40 dijeron no a la baja de edad de punibilidad, incluida UNICEF de Argentina. UNICEF estaba entre esas organizaciones. 3 dijeron sí a la baja de edad de punibilidad. Esas 3 son la Fundación Sur, que ha sido histórica, por supuesto, la Fundación Sur, encabezada por Emilio García Méndez y Laura Musa, ha sido históricamente la que, históricamente quien impulsó la baja de edad de punibilidad. Con argumentos que la sesión que viene vamos a ver en profundidad, porque son los argumentos más complejos de discutir y los que a mí más me gusta discutir. Y 5 dijeron tener dudas, no tuvieron una posición firme. Ahora, 32 de 40 es goleada, ¿no? En el ámbito que uno quiera discutir. Perdóname, esos 3 eran La Fundación Sur, la Fundación Sur, la Fundación o Organización Usina de Justicia, que está conformada por Carolina Píparo y Diana Cohen Agrest. Yo no sé si todos saben, son ambas víctimas de delitos particulares, graves, por supuesto. Carolina Píparo, asaltada y fallece y muere su bebé en gestación, y a Diana Cohen Agrest es legisladora provincial y preside la Comisión de Niñez de esta legislatura, la legislatura provincial. Y Diana Cohen Agrest es una persona a la que en una entradera, en un robo en su domicilio, le matan a su hijo, un joven. Por supuesto, ambos hechos horrendos, tan horrendos como el asesinato de Brian. Ahora, estas personas conforman una organización que es, continúan la lógica de las demandas de Juan Carlos Bloomberg, digamos, en esa lógica. Yo quiero decir con mucho respeto que a mí me parece que no se puede discutir con el dolor de una persona, pero sí hay que discutir cuando a partir de esos hechos se plantean políticas públicas. Yo discuto con las políticas públicas, no con el dolor. Me parece que hay que discutir, porque desde esos espacios se plantean, se le piden a los estados que hagan determinadas cosas. Y esas cosas que se piden, yo creo que hay que discutirlas. Y la otra organización fue la Asociación Psicoanalítica Argentina, que después parece que hubo una discusión ahí que en realidad la persona no iba a nombre digamos que no fue una resolución institucional, sino casi personal. Bueno, no sé si yo quería que ustedes vieran, aunque sea algunas de las organizaciones, ¿no? Fíjense, la Defensoría General de la Nación, jueces, defensores, UNICEF Argentina, Procuración Penitenciaria, el Instituto Gino Germani, Madres de Plaza de Mayo, jueces especializados, Sociedad Argentina de Pediatría, presidente del Consejo de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, agentes fiscales, bueno, todos esos dijeron que no. Perdón, estoy cometiendo una injusticia, la quiero aclarar. Los que no se expresaron claramente fue la Asociación Psicoanalítica Argentina, no se expresó claramente. Quien estuvo a favor, fíjense, presidente de la Unión del Centro Democrático, de los 3. ¿Ven en rosa? Presidente de la Unión del Centro Democrático, un tal Andrés Pasamonti, que sinceramente no sé qué otro mérito tiene para discutir este tema. En rosa, doctora en filosofía, madre de víctima de homicidio, Diana Cohen Agrest, pero estaba por la Fundación Usina de Justicia, y Laura Musa por la Fundación Sur Argentina. Son las 3 únicas, ahí tienen el conteo, ¿ven? Eso lo hizo uno de los compañeros que estaba ahí, fue haciendo el conteo personalmente, y eso es lo que... Entonces, la Asociación Psicoanalítica dudó. ¿Perdón? Lo que estaba ahí es lo que vos ves ahí. No estaba... Pero eso bueno, acá estaba Andes, fíjense, ven, Andes que yo les mencioné. Ahora, también fíjense que Cedronar también en contra. Esto fue en febrero de 2017, el 23 de febrero de 2017, de Córdoba. Ahora, es interesante, y por eso lo muestro, porque fíjense que es un poco
¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren ver? Los locales, seguramente. ¿Cómo? Los locales, me imagino. Hay de Mendoza, UNICEF Argentina, Procuración Penitenciaria, Gino Germani, Madres, Oficina de Apoyo a la Magistratura de Bolacaba, Córdoba. Córdoba, por ejemplo, se opone a la baja. Sociedad Argentina de Pediatría se opone, Colegio de Trabajadores Sociales se opone, Asociación Pensamiento Penal, Córdoba, Cedronar, Neuquén, Santa Cruz. Bueno, de todas maneras, juez, quiero decir, de todas maneras, ese conglomerado es un poco confuso, o sea, no es representativo tampoco, para ser, digamos, bien claro, faltan provincias. En ese sentido creo que es importante también destacar que hay un área que es, ustedes sabrán que cada área de gobierno tiene un Consejo Federal, ¿no? Digamos, la Secretaría de Seguridad Interior, el Consejo de Seguridad Interior, bueno, el Consejo Federal de las áreas de niñez se ha reunido periódicamente y sistemáticamente se han opuesto a la baja edad de punibilidad. O sea, en resoluciones que son mucho más orgánicas que esto es, el gobierno convocó y fueron los que quisieron ir, y ojo, muchos que quisieron ir no fueron aceptados, te mandaban a participar de modo online. Por ejemplo, con relación a las víctimas, porque no hay un modo de ser víctima de un hecho, ¿no? De la misma manera que hay muchos modos de ser en cualquier otro ámbito de la vida, cuando un hecho afecta de modo personal, creo que cada uno... Y, por ejemplo, Raquel Wittis, que forma parte, no sé si la conocen, pero Raquel Wittis, su hijo Mariano, fue tomado como rehén por un joven. Mariano tenía 20 años y fue tomado como rehén por un chico de 17, Darío Riquelme, hace muchos años, bastantes años. Y la policía, digamos, lo toma como... se está escapando de la policía, se sube al auto donde estaba Mariano, le dice que maneje, ¿no? Mariano maneja, otra chica que estaba con Mariano, y Darío, de 17. Un policía mata a Mariano y a Darío, a ambos, a 1 metro, 2 metros de distancia. Raquel Wittis y Jorge Wittis, los padres de Mariano, que eran militantes políticos de izquierda antes y lo siguieron haciendo después de la muerte de Mariano, porque la justicia solo condenó al policía por la muerte de Mariano en primera instancia. Entonces Raquel, desde el primer momento, sobre todo Raquel, acompañó a la mamá de Darío para reclamar... Se me pone la piel de gallina cada vez que cuento esto. Se me pone la piel de gallina, porque aparte es una mujer. Acompañó desde el primer momento, pueden buscar, hay notas en los diarios, a la mamá de Darío Riquelme para reclamar justicia por Darío. Entonces, ese es y ellos no pudieron participar en esta discusión. Los mandaron porque había había presencial y online. Entonces, no sabemos cómo elegían quiénes y quiénes. Raquel fue a parar al online. Pero digo, esto que fue convocado por el gobierno, con este resultado, esto fue un jueves. El viernes, el subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, dijo, bueno, esto es lo que salió. La verdad, o sea, de los que estaban ahí discutiendo, la inmensa mayoría dijo no a la baja, tendremos que ver qué hacemos. El sábado, el mismo subsecretario de Justicia, Martín Casares, de Política Criminal, dijo, vamos a avanzar con la baja de edad. Entonces, esta discusión, este debate, francamente, no sirvió para nada. En términos sirvió para mostrar que a la amplia mayoría de las instituciones que participaron están en contra de la baja de edad de punibilidad. ¿De qué manera? Ya vamos terminando. ¿De qué manera el gobierno, qué hizo el gobierno? Durante todo ya me voy. Bueno, lo dejamos para la próxima entonces. Los dejo con la intriga. Porque esto es lo que el gobierno está empezando a difundir ahora. No habla más de baja edad de punibilidad, habla de escalas. Escalas. Las escalas bajan la edad de punibilidad, obviamente. Pero esto lo vamos a ver en detalle entonces el miércoles que viene. Gracias. Si alguien quiere llevarse una... Sí. Ah, gracias. Sí.
Muchas gracias. Sí, yo traje por salir que. ¿Perdón? No tengo ningún libro, tengo un Partido sin papá nada más, el de infantil, si querés traigo, pero sí, tengo poquito, pero no tengo más libros, pero ese puedo traer, ¿sí? No hay problema. A mí me gusta más leer del libro que de los libros. Sí, no, tenemos que rehacer, es una vergüenza, no tengo, pero bueno.